Bueno, La idea para, para quienes están conectadas, la idea es la presentación de esta pantalla, de esta única pantalla. En este momento es poder eh, exponer, poder explayarnos, poder discutir, poder reflexionar, intercambiar acerca de que aquel es algo de los conceptos como criminalización de la pobreza, punitivización de las niñeces y adolescencias. Es un poco plantear la idea de un disparador para ver desde dónde partimos. Nosotros tenemos un posicionamiento, pero es para ver desde dónde partimos y qué ideas les trae la idea de, qué ideas, qué cosmovisión del mundo, de las intervenciones les trae estos conceptos, estas categorías. Eh, si alguien quiere arrancar, esto lejos de ser una cuestión examinadora, es más bien de intercambio para que podamos abrir el desarrollo del módulo. Yo me quedé pensando del encuentro anterior, pero muchísimo. Algo que resonaba era la responsabilidad de las familias. La responsabilidad de las familias. Alguna de ustedes, o las tres, eh, creo que también a partir de una imagen, o mencionaron esto de que una madre fue presa, además del adolescente, con el protocolo este de los escritos. Muchísimo me quedé pensando, porque trabajamos, más bien estamos acá porque trabajamos con niñeces y con adolescencias y con sus familias, que a veces están, que a veces no, digo, están presentes, que son convocadas, que asisten, que no asisten. Pero luego los informes, por ejemplo, que hacemos, dan cuenta de esas familias que están en condiciones de pobreza estructural. Nosotros, yo me quedé pensando después de informes que tenía que hacer para el ETI, y me sentía muy responsable de que todo no quedara en esa madre o en esa abuela. Me reproblematizó. A mí, de hecho, lo llevé a otros espacios, a otras profesiones, y como diciendo, che, pero nosotros solo hablamos de las familias. Todo lo que vemos cuando termina la consulta de algo y es que son los padres. Y sí, no habla porque los padres no le qué sé yo, un ejemplo. La Gretel me conoce, hay un espacio con niños pequeños y a quién le diría yo que ese signo es. Pero, pero poco decimos, o digo, yo me hago cargo a mí, o intento decir del contexto social. ¿Cuánto tiene esto que le pasa a este niño que tenía que hacer un informe? Yo hablaba de desamparo social, pero ¿a quién? O sea, yo decía, bueno, pero a esto lo van a leer y sí, es la mamá, es la abuela, el tío, el padre, es el perro que lo mordió. No sé, a mí me ha... y bueno, esto de llevarlo a otros espacios es como, no sé si ayudó o no, pero alguien me dijo, bueno, pensá como en círculos de responsabilidad. Hay garantes más importantes. Y bueno, eso, una cosa. Y después unas compañeras presentan un caso de retraso del lenguaje unido a la hipótesis del abandono materno y plantean a los abuelos como garantes de derecho, ¿no? Y re bien, porque alguien nombra a un sujeto como garante de derechos. Hacía un montón que yo no escuchaba los padres, pero dice garantes de derecho y ahí empezar a pensar, bueno, y hay otros metagarantes. Pero la verdad es que a mí, yo sentía que circulaba un montón en ese encuentro y cuando compartíamos algunas otras compañeras, yo las escuchaba y era como no salir de qué es la familia, de qué es la familia. Pero después escuchar a una compañera que che, cerraron el espacio para los adolescentes. No lo cerró la familia, lo cerró el Estado. El mismo Estado, en el ejercicio de la gestión de gobierno, cierra un espacio donde las adolescencias van. ¿Y? ¿Es la familia? No, la familia puede estar, puede no estar. La verdad que a mí me da recontra, iba a decir criminalizar,
me ha puesto en tensión, se me va a hacer un fastidio, me sentí culpable de nombrar tanto a la familia, pero nada, eso para mí ya ha sido un montonaje. Y acá ustedes hablando de la pobreza, ¿no? De la criminalización de la pobreza. Nada, no sé si digo, pero pienso que va por ahí la cosa. Bueno, Belén, qué importante esto de también revisar que todas las instituciones que trabajamos con las infancias y las adolescencias de manera más directa o indirecta trabajamos casi directamente con los grupos familiares o con las distintas configuraciones familiares y las intervenciones que realizamos tienen impacto en esa configuración familiar. Y también qué importante esto que vos decís, porque mucho está en relación a los cuidados, o, bueno, no sé, por lo menos una categoría que nos viene resonando a varias, la categoría de los cuidados, que después la vamos a ver. Digo, pero qué, digamos, esto que quienes cuidan bien, quienes cuidan mal, digo, pero qué poco a veces, como vos decís, dejamos de entrever cuáles son las posibilidades de construcción que tienen de esos cuidados, las posibilidades de producción de esos cuidados en función de desigualdades sociales, situaciones de vulnerabilidad y otros derechos que previamente a veces están vulnerados y que no, que hacen a que quizás ese cuidado no sea digamos, el más esperable para una mirada desde la institución, digamos, y qué importante poder ir viendo detrás esas desigualdades más estructurales, o esto que vos decís, que desaparece de las instituciones, que lo territorial o de lo comunitario ya no está, o sí, y puedo de alguna manera intercambiar con eso. Yami. Hola chicas, ¿cómo andan? Tami. Un poco me parece re interesante esto que trae la Beli, porque también da cuenta todas estas tensiones en las que entramos, de cómo algunas disciplinas se han vuelto hegemónicas y cómo nosotras y nosotros, como profesionales del trabajo social, nos volvemos fundamentales en estas miradas y en estas lecturas, y por supuesto en estas respuestas. Perdón, chicos. Mascotas. Perdón. Era un poco eso igual, solo eso. Sí, a mí se me viene el concepto, cuando le escuchaba a Belén, el concepto de invisibilización, que es como casi un plan estratégico de poder responsabilizar a la familia, patologizar a los pibes y un montón de procesos en detrimento de cuánto, como decía la Gretel, cuál es la estructura social que lleva a un sistema de desigualdades, ¿no? Entonces, la responsabilización total sobre los grupos familiares, la responsabilización total en materia de hasta salud mental, la patologización de todas estas cuestiones, lo que lleva justamente a invisibilizar las estructuras sociales, económicas, políticas, que llevan a una situación a que sea vulnerada. Un poco la idea del módulo es hablar sobre esto, pero le doy la palabra a las compañeras porque creo que alguien levantó la mano. Me parece que no. Yo iba a agregar algo cortito, que tiene que ver con lo que dice la Eli de invisibilización y visibilización, y esto un poco anclado a lo que dice la Belén de los informes, que como por ahí hablamos de estructuras o de sistemas, y que en la constitución de estos sistemas están las instituciones, y que muchas veces podemos historizar sobre las familias, se mudaron de casa, vivieron en tal departamento, después en otro, cambiaron 3 veces de escuela a los chicos, no sé, estuvo en situación de calle, los atendieron en tal lugar y después, pero cuestiones bien vinculadas a decisiones o a movimientos que hace la familia. Una de las herramientas por ahí que la estamos pensando tiene que ver con visibilizar las trayectorias institucionales,
Y esto también tiene que ver con lugares en los que no han sido, específicamente en infancias, en niños y niñas, que quizás han pedido ayuda y no han sido escuchados, espacios en donde fueron expulsados, y no se trata de poner en tela de juicio intervenciones de colegas o de psicólogas, psicólogos, sino que tiene que ver con prácticas institucionales y poder pensar, bueno, ¿cuál es la trayectoria de la familia, pero vinculada a las instituciones? ¿Qué tiene que ver con esto de visibilizar, que decía la Eli, que pocas veces lo ponemos en los informes? Y también es un registro. A veces parece que solamente se van a leer las conclusiones y las últimas 2 oraciones de los informes, pero son registros y llegan a manos de quienes también pueden pensar estrategias de intervenciones en función de lo que vamos describiendo y visibilizando. ¿Qué tránsito han tenido y qué respuestas han tenido de parte de las instituciones, los pibes y las pibas? Hoy día, con las chicas, lo hemos pensado esto desde un lugar lo más amplio posible, y de poder incluir diferentes ámbitos y espacios e instituciones esta temática, y un poco es eso, poder pensar también desde las instituciones, los diferentes ámbitos, cómo hay prácticas que nos debieran interpelar, o por lo menos empezar a pensarlas un poquito más. Y no sé, las chicas, quién tenía el videíto. Queríamos compartirles algo como para también. Nosotras estamos a full con los disparadores, sabemos que es viernes, que es tarde, entonces la idea del intercambio también que sea más amena y que bueno, que no nos aburramos y podamos ver algunas cosas que después sí se enganchan joya con los autores y con quienes les queremos compartir. Bien. Dejo de compartir esto y pongo a compartir el videíto. La idea es tratar de que después podamos charlar sobre los que les parece. Intentamos sabemos que la virtualidad a veces nos queda cómodo, por así decir, pero la interacción y lo que nosotras intentamos en esto es el intercambio, que es lo más enriquecedor. Por eso sabemos que es difícil, pero la idea es que se animen. Acá no hay respuestas ni bien ni mal, es la idea de que podamos intercambiar. A ver, ustedes me van a decir primero si se ve, ¿sí? Sí. Y ahora, bueno, puede que haya una propaganda porque no pago el premium, por supuesto. Porque precarizadas. Pero tiene una frase que dice algo así como que la sociedad ama leer en libros sobre personajes que en la vida aborrece, ¿no? Entonces por eso yo le puse el fetichismo de la marginalidad a mi libro, jugando un poco con el concepto de Marx del fetichismo de la mercancía, pero digo, la marginalidad se trata como una mercancía y como toda mercancía necesita un mecanismo de fetichización. Es decir, ¿qué es la fetichización? Juan, ¿algún consejo de mentalidad para dueños de negocios? Escucha esto porque es oro. La identidad con la cual mirás a tu escucha, negocio chicas? determina los resultados que vas a tener. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Sí, sí. voy a volver a Alejarnos ponerlo a ver si no como nos amenaza porque yo cito muy seguido a Jean Genet, que fue un escritor francés que también pasó por la cárcel y empezó a escribir estando preso, y bueno, hoy es un prócer de la literatura francesa, pero él tiene una frase que dice algo así como que la sociedad ama leer en libros sobre personajes que en la vida aborrece, ¿no? Entonces por eso yo le puse el fetichismo de la marginalidad a mi libro, jugando un poco con el concepto de Marx del fetichismo de la mercancía, pero digo, la marginalidad se trata como una mercancía y como toda mercancía necesita un mecanismo de fetichización. Es decir, ¿qué es la fetichización? Alejarnos del objeto, alejarnos de la realidad de ese objeto, creer que ese objeto está poseído por cuestiones sobrenaturales, ¿no? Marx dice que la mercancía le llega al consumidor como si cayera del cielo. ¿Para qué? Para borrar la huella humana, para borrar la huella de todas las relaciones que hicieron que esa mercancía pueda ser producida. Lo mismo pasa con la marginalidad, en particular en el cine, en la televisión y en el sentido común argentino.
No hay una... No se habla sobre el hecho real, se habla ya sobre una imagen mitológica de la villa, del villero, del pibe chorro, un lugar que, que la sociedad de distintos sectores trabaja para mantener ahí, ¿no? En ese lugar de amenaza, porque hay una industria alrededor de eso y también es muy importante esa figura, o sea, para que alguien se sienta bueno necesita saber quiénes son los malos. ¿Me entendés? Si somos, no puede ser que todos seamos buenos, uno por la negativa, ¿no? Decir, yo no soy como esos. Entonces, ocupamos un lugar que va a ser inmutable para mí, o sea, porque no va a cambiar solamente la realidad de la villa, sino cambia la sociedad y por lo que se avisora, la sociedad de clases no va a cambiar en las próximas décadas, por lo menos. Recién cruzabas un par de palabras que me llevaron al margen. ¿Siguen ahí? Después la Sí, pueden, sí, después la obvio. pueden ver completa, Siguen chicas. todos ahí. Sí, ¿Me sí. escuchó? Sí. Se escuchó. Bien, bien. La idea de poner un compilado, un video que dura 1 hora y pico sobre César González. Primero no sabemos si todas las colegas o los colegas han accedido a este escritor, poeta, cineasta. Si no lo han hecho, les invitamos a que no se lo pierdan. Y para quienes sí, la invitación es un poco ponemos un fragmento específico, la entrevista no tiene ningún tipo de desperdicio, tira un bagaje intelectual, cultural, tira muchos conceptos y uno de esos conceptos que nos pareció como súper interesante es cuando él habla del fetichismo de la marginalidad en relación a cómo lo vincula con un libro de Marx, El fetichismo de la mercancía, y cómo César dialoga con este libro, refiriendo que justamente la pobreza pasa a ser un fetichismo y un producto para la industria. Y de cuánto de eso es necesario separarse, despersonalizarlo de alguna manera, y que eso pasa a ser un objeto. Un poco, no sé si se ha pensado de esta manera, si alguien por ahí lo ha pensado de esta manera, pero él habla mucho de la idea de diferenciarse, ¿no? De diferenciarse y cómo la sociedad reproduce la idea de malos, buenos y cómo crea un enemigo interno en relación a esto. No sé si por ahí alguien quiere hablar en relación a esta idea que desliza César González. Si habían escuchado hablar por ahí del fetichismo de la marginalidad, es un libro. Quienes crecimos mirando Cris Morena, los chicos en los hogares, El Marginal, Vis a Vis, todas las... Verónica Justamente, ahí levantó la mano, Verónica. Vero. Ahí está. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Vero. Bueno, yo a César lo había escuchado alguna vez, siempre así más, estos reels que por ahí aparecen, siempre bien interesante porque te interpela desde un lugar de, bueno, quien conoce la realidad. Yo creo que esta mirada que hay hoy, pensando un poco en la criminalización, creo que hoy más que nunca está esto de criminalizar, de estigmatizar, de tener que cargar de sentido a las infancias o a los sectores populares para poder seguir imponiendo un modelo, ¿no? O sea, para imponer el modelo que se quiere imponer es necesario responsabilizar, criminalizar y perseguir a un sector. Es como que yo creo que eso en los últimos 2 años lo hemos vivido muy fuerte. Entonces
un proceso de persecución muy grande hacia las infancias y las adolescencias y hacia sus familias pobres, ¿no? O sea, porque también está eso que se hablaba. Y también un corrimiento del Estado tremendo, donde el Estado no se hace responsable de absolutamente nada. Y vuelve a depositar todo lo que ocurre en las familias, en los niños, en los jóvenes y en la comunidad. Comunidad a la que se la ha vaciado, ¿no? Porque no hay un solo recurso, se ha estigmatizado todo lo que se ha podido construir a nivel de organización popular, que hoy está bastante destruido, digamos, pero se lo estigmatizó y se la criminalizó también a la organización popular, que era en muchos casos lo que contenía a las infancias y a las adolescencias en algunos lugares, y hoy, entonces todos somos responsables y culpables de lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que hay un discurso ahí que es muy loco y que nos afecta mucho en nuestra salud mental, porque hay toda esa mirada que se impone también desde las instituciones. Instituciones que nosotras representamos en los territorios muchas veces. Y que entonces tenemos, me parece esto que decía Belén, un dilema permanente como profesionales, porque nosotros somos garantes de derechos de un Estado que no le importa muchas veces garantizar esos derechos, que hace un como sí. Yo trabajo en un servicio de orientación y en la DAE, en la Valle. Y entonces, bueno, uno está todo el tiempo interviniendo y trabajando y acompañando sin un solo recurso, no sabiendo a quién derivar, derivando hacia la nada misma porque los servicios no existen. Nosotros tenemos un solo servicio de salud mental para todo el departamento, un departamento que tiene una extensión de kilómetros enorme, que tiene una línea de transporte malísima, que es carísima. Entonces, bueno, y en esas condiciones uno también trabaja. Entonces, bueno, nada, creo que criminalizar, perseguir a la pobreza es un discurso que le sirve a este modelo, y que muchas veces nosotras, sin querer, también caemos en estigmatizar y culpabilizar a la familia y a los sectores populares, ¿no? Yo recién pensaba, y termino con esto, que esto de los recorridos, y leyendo el material, leía la historia de Manuel, y pensaba cuánto de los jóvenes que terminan a veces muertos en nuestros territorios. Yo vivo en Jocolí, en uno de los distritos más pobres de la Valle, y soy parte de la comunidad que sufre el deterioro de la juventud. Juventud que nos roba en nuestros propios espacios comunitarios, porque están destruidos con el consumo de sustancias, y un Estado que no hace nada, y bueno, toda una cuestión donde uno es parte y también uno como profesional hay un montón de cosas que las mira de ese lugar. Pero bueno, creo que eso también nosotros, como desde nuestro lugar, cuántas veces hay tanto recorrido de las infancias y las adolescencias en las instituciones, y termina siendo quien más institucionalizado estuvo, termina en condiciones peores que quizás quien no fue tan abordado por las instituciones. Entonces, no sé, yo pensaba mucho en la familia que uno acompaña desde la DAE, por ejemplo, todo el recorrido de la primaria, y no logramos que sigan a la secundaria, y cuando preguntamos por ellas o por ellos, quizás han terminado, y voy diciendo, ¿y nosotros qué hicimos en ese recorrido? ¿Cuánto aportamos a transformar esas vidas hacia un mejor lugar, o contribuimos a terminar en un lugar que muchas veces no fue bueno para ella, ¿no? Que no el que nosotros hubiéramos querido, sino el que no fue bueno para esas niñas o esos niños. Así que bueno, que nada, yo creo que estamos en un momento complejo, que está bueno repensar nuestras prácticas, y también yo mientras leía los materiales decía, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos repensamos para no caer en estas prácticas? Pero también algo tenemos que hacer, ¿no? Bueno, así que nada, eso. No sé si aportó mucho, pero era por ahí. Muchas gracias, Vero. un, Mirta, sí. un aporte. Estoy participando de otros encuentros, y uno de los textos que nos dieron para leer es justamente esto, Construir el enemigo, de Humberto Eco. La verdad que de alguna manera lo que a mí me parece por ahí como aporte, si es que puede llegar a
a considerarse así, es el hecho de que nosotros desde el trabajo social, me parece, es muy relevante poder empezar a complejizar estas realidades, pero a exponerlas también. Porque por ahí las miradas o las explicaciones, inclusive con los equipos de trabajo, son muy simplistas. Y es como que entre todos se busca culpabilizar y quién, un poco haciendo referencia a lo que hablaba la compañera anterior, y ver quién se hace cargo o quién no hizo lo que tenía que hacer. Es como que esto que nosotros estamos viendo en estas instancias también con las niñeces y las adolescencias, también nos está pasando a nosotros desde nuestro ejercicio profesional. Por ahí hoy lo que hablaba la compañera de estas presiones, de esta constante demanda, de esto como una cuestión también de decir, che, hiciste, no hiciste, y es como que la urgencia nos lleva también a no tener un análisis por ahí desde lo complejo, desde las intersecciones que suceden y que nos habitan, digamos, pero también el hecho de poder tener esos espacios como para exponerlo, porque si no nos quedamos nosotras, digamos, y es como que esa batalla, inclusive con los equipos de trabajo o con nuestros superiores, no lo damos, a veces por la misma complejidad en la que estamos, digamos, pero otras veces porque también nos falta como un soporte, al menos no sé ustedes, ahí en Mendoza creo que tiene una carrera o tienen la universidad o tienen espacios institucionales de trabajo social, pero acá en el Chaco recién estamos como arrancando en esos desafíos, y eso de alguna manera también nos atrasa, digamos, o sea, nos atrasa en el sentido de decir, no queda otro que poder participar de estos encuentros. Por eso les agradezco el hecho de la apertura, porque uno en esto busca de alguna manera como que aportes y soportes para ver por dónde estamos yendo y por dónde podemos de alguna manera encauzarnos, digamos. Así que bueno, eso era lo que le quería comentar y un poco pensarnos también nosotros desde el ejercicio profesional, dando estas batallas, porque no queda otra, pero no se puede tampoco desde la soledad y desde la institución misma a veces, tenemos que atravesarnos, así que justamente eso que por ahí quieren destruir, que son las instancias de colegio, las instancias de formación, los espacios de diálogo, yo creo que esto evidentemente, y estos espacios son una puesta en acto de una lucha, digamos, que lo estamos haciendo, así que bueno, eso nomás. Mirta nos preguntaba si será aporte lo que estaba hablando, lo que iba a decir. Re copado, re bonito. ¿Alguna otra compa se anima? Más allá de que siempre la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que viene pasando, con la realidad que nos arrasa, con este tipo de políticas y exigencias, no sé, como decía Marianela y las otras compañeras por ahí tomaban esto de la exigencia, los tiempos? Me parece que también es importante esto, que nosotros podamos visibilizar otras cosas, que no haya una visión simplista de la problemática y que más allá de que quizás nos acorralen un poco las formas o los protocolos a las cuestiones institucionales, poder pensar y visibilizar lo que hay detrás o complejizar esa demanda que aparece en alguna institución y viabilizar otras alternativas de abordajes e intervenciones en esas familias y no solo lo que
lo que nos impone la política actual, que es bastante dañina en este momento, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esto de poder encontrarnos, de poder leer autores, de poder pensar y leer las situaciones desde otros lugares, pensar en lo estructural, en la desigualdad y en cómo de alguna manera ver si nuestras intervenciones terminan reproduciendo esas desigualdades o tratando de hacer algo con eso. Digamos, me parece también lo más importante es poder visibilizar todo esto para que no sigamos reproduciendo o profundizando esto que se genera, esto que leemos, esto que escuchamos en César, las situaciones de las familias con las que nos encontramos en cada una de las instituciones. Me parece que eso ya es un gran desafío, decir, bueno, si esto que estoy haciendo, esto que me demanda la institución, profundiza esta estigmatización, desde qué lugar lo estoy mirando, profundiza las desigualdades, genera mayores violencias institucionales. Me parece que eso es un punto no menor y que, como decía la Yami, por ahí tenemos un lugar muy, muy importante en la construcción de otra mirada sobre esos sujetos con los que trabajamos. Me parece que es importante eso, el aporte que podemos hacer desde las lecturas un poco más macro. Sí, yo agrego que de la mano de las desigualdades van las violencias. Entonces, si visibilizamos las desigualdades o aquellos elementos que la constituyen, debemos visibilizar las violencias en esto de las trayectorias institucionales. Que no necesariamente tenemos que pensarlas en términos de denuncia, como a veces nos presionan las instituciones, de que si viste, escuchaste tal cosa, como funcionario como trabajador del Estado tenés que denunciar, sino que hay alternativas que tienen que ver por fuera de lo penal. Quienes pensamos las infancias por fuera de lo penal, por fuera del punitivismo, también pensamos las intervenciones desde otro lugar. Entonces, visibilizar las violencias tendrá consecuencias que asumimos también por el mismo posicionamiento que tomamos y porque, bueno, nuestra carrera también tiene que ver con pensar los derechos humanos desde otro lugar, no siempre desde lo jurídico tan estrictamente. ¿Quieren que les compartamos? Yo digo por el horario, son las 7:25. Ahí tenés el coso. Sí, me di cuenta. No sé si hay alguien que quiera sumar algo más o si quieren, la idea es que vayamos conversando un poco sobre algunos autores y autoras que hemos traído para darnos apoyo a esta discusión, pero la idea es que eso, que si puede ser una discusión, que si tienen algunas otras impresiones o inquietudes o aportes, siempre todos son aportes, nos parece que está bueno, no queremos que sea algo muy academicista ni nada por el estilo, sino la idea es que ir compartiéndoles por ahí desde donde nosotras miramos esta problema, nosotras y tantas otras, digamos, miramos esta problemática o esta temática y que nos ayudan a entenderla, comprenderla y ver qué se puede hacer con esto. También creo que estos autores que les vamos a ir compartiendo, tienen libros, chicas, y son un montón, y muchos provienen del derecho, como bien duro, pero creo que también hay fragmentos que son los que hemos ido eligiendo, que tienen que ver con poder sustentar la mirada, y quizás son aportes y herramientas también a la hora de pensar los informes, por ejemplo, o vieron esas reuniones tan tensas que hay en las instituciones, en donde parece que nos vamos a sacar los pelos con las directoras, o incluso con compañeros y compañeras de laburo que son de otras disciplinas, médicos, abogados, directivos, jefes, bueno, creo que también está bueno por ahí pensar algunas categorías, también por el lugar en donde el trabajo social se lo está ubicando desde las instituciones en estos momentos, que cada vez está como más relegado y menos valorizado en términos de intervención.
la intervención con las infancias. Por Sí, supuesto, hemos convocado a Zaffaroni, sabrán. Sí, por ahí también la idea, quizás nosotras empezamos con autores que por ahí hablan más estrictamente del sistema penal y del sistema carcelario, quizás desde una visión desde los estudios de la cárcel de los adultos, pero la idea es como, no me acuerdo cuál de las compañeras decía, si no me equivoco es Verónica, que, digamos, son las mismas personas que atraviesan casi todas las instituciones estatales donde nosotras nos hayamos trabajando, son los que circulan posteriormente, muy posiblemente por las cárceles, lamentablemente. Entonces, pero sí queríamos ir empezando como a armar una mirada sobre la construcción de la criminalidad, la construcción del delito, la construcción el cuestionamiento, la selectividad del sistema penal, que es mucho más fácil pensarlo así, y después cómo eso igual va calando un poquito más fino, con otros términos, con otras instituciones más amables, pero que de alguna manera llegan a las infancias, a las adolescencias, con las mismas miradas, por así decirlo. Entonces, bueno, quizás son autores que son más duros al hablar de los sistemas, pero que si nosotros escuchamos un poquito, hay mucho que se cuela en nuestras propias instituciones, ¿no? Bueno, Zaffaroni un poco habla esto de que hay una parte de la criminología crítica, en donde se establece que hay una sociedad en permanente conflicto, que las leyes, sobre todo las leyes penales, no son la configuración de lo que todos consideramos que está bien y que está mal, sino que hay una imposición sobre qué conductas van a ser consideradas delitos y qué delitos van a ser penados y encarcelados estrictamente, y cómo va a actuar todo el sistema penal, que no solamente son las cárceles o todo el sistema jurídico, en base a esta selectividad del sistema penal, que también va a crear, como decía un poco la élite, con el video de César, que es la creación de un enemigo. ¿A quién va a estar dirigido? ¿Quién va a tener esas características? ¿De qué población hablamos? Y hacia ese enemigo interno, por así decirlo, como lo van a decir algunos autores, es donde se va a dirigir todo lo que es el sistema judicial penal, por así decirlo. Entonces no va a decir que realmente la prisionización no es producto de la comisión de un delito, sino que tiene que ver con esta acción selectiva de qué delitos va a perseguir y a quiénes, ¿sí? No sé si, por ejemplo... ¿Hay algo para agregar? Sí. Ah, perdón. No, para agregar un poco que históricamente la sociedad ha sido parte, con otras entidades, de la construcción de este enemigo interno. En algún momento lo que fue el vagabundo o el llamado vago se configuró como aquel que había que perseguir. Todo, digo, en el marco de cuestiones que tienen que ver con la moral y con la pobreza. En otro momento, más cercano a lo que nosotras hemos podido transitar desde lo educativo, aparece la figura del subversivo, a quien había que perseguir. Y en las últimas décadas se ha configurado la juventud. Quizás lo que ha venido como de manera transversal, teniendo como un punto en común, tiene que ver con la clase social, en principio. Pero sí la juventud viene siendo como aquella categoría que se configura como este enemigo interno, y que después más adelante lo vamos a ir hablando, pero cómo participan desde diferentes sectores para darle entidad a este enemigo, y que no solamente se va a configurar en términos de peligrosidad o para excluirlo, en términos más de las relaciones sociales, sino también que eso va a configurar la política pública. De hecho, sumo algo más, hoy también podemos pensar en cómo se amplía esa categoría, digamos, de enemigo interno a los trabajadores y trabajadoras. Digo, hoy es un acto criminal
punitivo y encarcelable salir a hacer una huelga, salir a luchar. Digo, cómo cada vez se amplía más en esto de que desde nuestra mirada o desde un poco el posicionamiento que tenemos hay una política estrictamente de criminalización de un sector de la población que cada vez se amplía más y cada vez abarca más cantidad de poblaciones, porque bueno, como decían ahí las compañeras, para que este tipo de sistema se sostenga, no hay otra que si no es con la criminalización, con la represión, ¿sí? De aquellos quienes estamos en contra del saqueo, en contra de estas políticas focalizadas o cada vez más o menos políticas sociales o menos políticas públicas o políticas que amplían las desigualdades socioeconómicas de las poblaciones. Entonces, cada vez se ve mayor cantidad de gente que empieza a encontrarse en este enemigo interno, ¿no? No sé, me acordaba ahora en esto de las tomas de los colegios y algunos medios de comunicación, cómo hubo un periodista que hablando de uno de los jóvenes que estaba haciendo huelga, dijo, ya tiene edad punible. Lo deslizó, digamos, está por ahí la respuesta para este sistema. Entonces, bueno, es importante para nosotras ir cuestionando todo esto para ver qué hacemos con eso. Bien. Por ahí pasando a la otra, de esto que venimos hablando, de quiénes serían las poblaciones o quiénes son los captados por este sistema penal. En principio, por ahí para hablar como en términos no solamente jurídicos, que es un poco los autores que hemos elegido no mencionan, pensar el sistema penal no exclusivamente como la cárcel, porque por ahí decimos el sistema penal y nos imaginamos una fiscalía, el juez penal, la comisaría y la cárcel, el penal. Nosotras pensamos que el sistema penal es mucho más amplio y tiene que ver con acciones específicamente vinculadas a la política, pero acciones propiamente del Estado que recaen sobre estas poblaciones. Entonces, por ejemplo, a partir de la detención por averiguación de antecedentes de un pibe, ya es una acción penal, porque está vinculada a la policía como fuerza de seguridad propiamente de este sistema. Ahora también, vamos a ir hablando más adelante, hay acciones que no son propiamente de las instituciones que componen este sistema penal, pero sí van abonando el camino para que esto suceda. Y ahí, bueno, nuestro rol, nuestra función y nuestras intervenciones en ese sentido. Ahí si querés leo un poquito, Barata, que es un autor que también nos gusta mucho, habla de los procesos que se van dando en las poblaciones para llegar a estas instancias más duras, digamos, más pensándolo en el encierro o pensándolo bajo determinadas penas o estar imputado. ¿Quiénes son? Como Moria Kazan. ¿Quiénes son? La población. Bueno, no son quienes son captados solamente cometiendo un delito, sino que son justamente poblaciones que en principio ya quedaron excluidos de un montón de posibilidades y que se encuentran en condiciones de desigualdad. Esto poder pensarlo en términos de la sociedad capitalista, porque justamente son las reglas del mercado las que van marcando ese juego, quién sí, quién no, quién sirve y quién no. Y nos parece como muy, muy bonita esta frase de que son considerados objetos de control social, o decimos que se vuelven como interesantes para las instituciones, incluso las que nosotras trabajamos, cuando estas poblaciones cometen algún tipo de, ni siquiera delito, pero sí que atentan contra lo que tiene que ver con la propiedad privada. Cuando previo han estado circundando en espacios en los que también el Estado está presente, pero en esas instancias son invisibles. Nosotras hace tiempo con la Gretel estuvimos participando hace muchos años de una jornada de sociología y estuvimos hablando de este tema, y por ahí una de las cuestiones que me acuerdo que se daba el debate
era cómo las trayectorias de infancias en situación de calle, en condiciones de pobreza extrema o de desamparo, como decía la Belén, suelen ser invisibles para el Estado en términos de garantizar derechos o en términos de protección. Pero sí recaía todo un sistema con un aparato financiado, sobre todo, cuando estos atentaban contra la propiedad privada. Hay un pibe que, por ejemplo, que estuvo, el ejemplo que por ahí siempre comentamos, mientras está en la calle pidiendo, es un pibe más y parte del paisaje de los semáforos del nudo vial. Pero cuando ese pibe roba en la juguetería en la calle de Rioja y Catamarca, ese pibe sale en los medios, se empieza a debatir que tiene que bajar la edad de punibilidad e incluso empiezan a intervenir la Fiscalía Penal de Menores, se da intervención para poder pensar en qué hogar, a qué hogar debiera ir, y muchas veces en nombre de la protección. No, porque hay que protegerlo. Ahora que cometió un delito, para el Estado se vuelve interesante este pibe, pero mientras no estuvo yendo a la escuela, estaba cagado de hambre, estaba pidiendo, estaba vinculado a adultos que quizás lo podrían poner en riesgo en esos contextos, ahí mientras tanto pasaba de largo. Entonces, como el delito muchas veces pareciera ser como el síntoma para activar la política, y que lamentablemente no es la política social la que se activa. Pero lamentablemente las líneas en estos últimos 30 años, mucho más, vienen como diciendo, bueno, esta es la política social. Nosotras un poco también es eso, la idea, de poder discutir. ¿Es política social? Poder pensar que un pibe se lo va a ir, no sé, al CAME, por ejemplo, por la edad que tiene, después de haber cometido un delito, porque probablemente tenga derechos vulnerados, pero poder pensar si es protección o termina siendo castigo. Y ahí acotar algo muy chiquito a lo que decís, Ana y Gretel, que es el tema de qué entendemos por seguridad cuando hablamos de seguridad. Porque en un escenario de retroceso total del Estado, de la política social, es propicio meter el tema de la seguridad en relación a qué es la presencia policial, o sea, la presencia mayoritaria policial en los barrios, seguridad es la accesibilidad de los pibes a la educación, a la salud, cuáles son las ideas que se instauran en relación a qué es la seguridad, porque muy poco hablamos de la seguridad como posibilidad efectiva de que se desarrolle una vida que tenga que ver con la accesibilidad a la educación, a la salud, al acceso a los derechos fundamentales. Entonces digo, cuando se instalan estas ideas, que aparte se instalan en arenas que son, en escenas sociales que son muy complejas, la seguridad se cuela siempre bajo la idea de lo punible. Entonces empezar a hablar en las instituciones qué entendemos por seguridad y por qué no hablamos de la accesibilidad a un montón de instituciones antes de llegar al sentido de la punibilidad. Sí, ahí puse algo de eso en la filmina que habíamos trabajado también, no solo en que siempre que nosotros pensamos en seguridad, esto que decía la Ana, pensamos también en algunos tipos de delitos y no en todos los tipos de delitos, y pensamos en los tipos de delitos que son los que realmente tiene esta selectividad el sistema penal, a quienes encarcelan que cometen unos tipos de delitos mientras que otros. La otra vuelta había no me acuerdo qué autor, que decía que hay delitos que tienen un impacto social en la calidad de vida de la gente muy grande y que ese no es mirado como un delito, aunque esté tipificado en el Código Penal, ¿no? Por ejemplo, y que esto que decía un poco también la Ana, de decir, bueno, las juventudes están catalogadas, las juventudes de ciertas clases sociales, por supuesto, están catalogadas como sujetos peligrosos o están configurados como sujetos peligrosos, y en el marco esto de la nueva ley de régimen penal juvenil, establecía de que no hay ningún, por ejemplo, no sé, daba el ejemplo de no hay ningún joven aislado que pueda
por ejemplo, contaminar un río, con el impacto que tiene en la calidad de vida de muchísima población que esté asociada al consumo de ese agua dulce del río, o cómo impacta los actos de corrupción, o, bueno, estas cuestiones que no están vistas como que son problemas de la seguridad o de la inseguridad, como y como estos problemas de la inseguridad, como decía la Eli, muy descontextualizados, o como que si nada tuviera que ver la seguridad, por ejemplo, la seguridad laboral, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, digamos, de eso está borrado. Cuando siempre se habla de seguridad o inseguridad, se nos viene a todos, creo, y a todas en el imaginario, cierto tipo de delitos que va a ser robos o atentados contra la propiedad privada, la integridad física, ponele, y no sé si mucho más, algunas cuestiones ligadas ahora al tráfico de drogas, podríamos decir, pero no mucho más. Entonces, bueno. Un dato de esto que decía la Gretel, en esto de la discusión de la baja de edad de punibilidad, acá me lo anoté para tenerlo como machete, de jóvenes de menores de 16 años que han cometido delitos es el 1,1% a nivel nacional, en toda la Argentina, y 0,4% es el porcentaje de pibes menores de 16 años que han cometido delitos graves, como por ejemplo homicidio. Y tenemos una política y una ley que se va a financiar, además, que va a implicar un financiamiento estatal. Bueno, me parecía que en esto pueden interrumpir cuando quieran. Me parecía que está bueno también plantear en esto, digamos, qué impacto también tienen algunos poderes. También en esto que la Ana dice, bueno, pensemos por qué se hace una ley que estrictamente lo que modifica, o bueno, ahí la Ana sabe un poco más de esto, pero estrictamente lo que se modifica es la edad de punibilidad de los niños y los adolescentes. Y en esto del 1%, pero cuando ocurre, o el 0,4%, cuando ocurre un delito o un hecho de esta consideración, cómo llega a los medios de comunicación masivamente, cómo se instala o cómo hay un sector que intenta instalar esto como un debate público, como la problemática, digamos, y que de alguna manera, de esta forma, también se responde con este tipo de políticas. Porque es eso, como dice la Ana, salen todos los diarios, salen todos los medios de comunicación, si robó o sobre todo si ha cometido un delito grave, pero mientras tanto nadie habla de las condiciones en las que vive alguna población. Eso no es un tema para los medios masivos de comunicación. Y sabemos que los medios masivos de comunicación instalan el debate público también. Entonces, ¿cómo se responde a través de las políticas sobre esto que, bueno, un poco, no sé si es Zaffaroni o Barata, pero que hablan de que hay una criminología mediática, que son los que van de alguna manera estableciendo cuál va a ser la política criminal y hacia dónde va. Para seguir de alguna manera sosteniendo esta construcción, o fijando o reafirmando esta construcción de enemigo. No sé si alguien, no sé, Marianela, que abriste. Sí, esto que acabas de hablar y está ahí en la placa, cuando pusieron a César González, se me venía, bueno, obviamente los medios de comunicación cuando hablaba de marginalidad de la mercancía, el fetichismo de la marginalidad, que es muy conveniente, ¿no? Que hayan delitos y cómo los medios, ¿no?, lo inflan y lo ponen con una mirada muy estratégica porque les conviene. Y a parte de la sociedad también le conviene escuchar y saber que los pibes. Realmente, chicas, esto es una duda, no sé si es una duda o una negación. Ya es un hecho que la baja de la edad de imputabilidad, ya es un hecho, ya es sí.
Es ley, lamentablemente. Es Ok, ley, pero no está No vigente está todavía vigente ok, no está vigente hasta todavía. septiembre, ¿no? hasta Hasta septiembre. septiembre que se Septiembre, reglamente. Sí. sí, Va a septiembre. llevar un tiempo posiblemente que Pero se ya tiene empiece a fecha, es aplicar, septiembre. pero de todas maneras hago un paréntesis ahí en relación a esto que decís, Marianela. En Mendoza, como buen laboratorio punitivista, que es esta provincia, ya venía sucediendo que habían menores de 16 años bajo proceso penal, que no implica quizás el encierro en el ex-COSE, en la DRPJ, pero sí, por ejemplo, en instituciones, en donde el sistema penal es el que ya estaba interviniendo. En mayor o menor medida, la baja ya estaba ocurriendo, la baja de edad ya estaba ocurriendo de hecho. La lucecita. Ay, no sé si me escuchan ahí. Sí, ¿No? ¿Sí? sí, sí, Tengo sí. los auriculares y no tengo mucha. No, que pensaba un poco en esto que decían esto que de las acciones que van abonando un poco como el camino a estas cuestiones. Y justo el año pasado, cuando estábamos haciendo un taller de consumo problemático con adolescentes en Casa Pueblo, uno de los mayores problemas que tuvimos fue que hubo una modificación en los hogares que estaban en el CAME y en el 6. Nosotros estábamos trabajando con toda la población del 6 y de repente viene el equipo técnico y nos dice, miren, hubo una modificación y se ha trabajado por fases, igual que el penal. Entonces tenía la fase 1, la fase 2 y la fase 3 que dependían el paso de cada una según la conducta que tuvieran los pibes. Entonces, entre la fase 2 y la 3 podían asistir a los talleres porque era por una cuestión de buena conducta y de mayor autonomía de los adolescentes. Y si en alguna de esas fases se portaban mal, volvían al CAME que estaba en la fase 1. Entonces digo, en esto en esto de las acciones que abonan estas trayectorias institucionales, digo, estamos hablando de pibes que están entre los 14, 15, 16, 17 con consumo problemático, institucionalizado, entonces ya digo, la trayectoria es bastante compleja. Y para colmo sucede esto de, bueno, vos empezás a asistir a un taller en donde al parecer les gustaba y les gustaba asistir, y de repente hiciste algo, listo, te volvés al CAME. Y al pibe lo perdimos. Y después cuando volvían a la fase 2 o 3 porque se habían portado un poco mejor, ya no era el pibe que vimos nosotras hace un par de semanas atrás. Ya volvía con mucho más consumo, volvía con conductas más agresivas, digo, como... entonces pensaba eso como por un lado, porque justo se me vino a la cabeza, y después también pensaba esto de la espectacularización de estos delitos, de los adolescentes, cómo habilitan ese discurso a nivel social y que sostienen esas dinámicas. Digo, socialmente se avalan esas dinámicas porque esta espectacularización hace, bueno, no, mira, este pibe es terrible, es un asesino, la única forma de corregirlo es meterlo al penal. Y se acabó. Entonces, nada, como se me venía un poco, me había quedado enroscado un poco el año pasado, sí, me enroscaba igual con eso. Y nada, también le perdimos un poco el contacto a esos pibes y de repente, nada, no sabemos qué pasó con ellos y no sabemos dónde están y nada, básicamente son trayectorias muy difíciles que probablemente terminen institucionalizados. Y qué increíble cómo estas prácticas que decía la Luz son aprendidas de la cárcel, o sea, prácticas institucionales me refiero. Esto de la fase. Yo casi que me dio un espanto cuando me lo contaste, y creo que tiene que ver con réplicas y pensando en qué es lo que funciona, y que lo que decía la Marianela, que funciona al servicio de quién y de qué. Perdón, Greta. No, y digo esto que es clave al mirar las contradicciones que tenemos en términos de política y en términos de institución, porque si uno se pone a pensar para qué estarían los hogares, que sería para restitución de derechos, pero de repente el discurso es abiertamente de castigo, ¿sí? Si te portás mal, vas al CAME. Digo, cómo en el discurso, digamos, también está eso y es abiertamente un discurso bien punitivista. ¿Cómo después decís que esa acción yo la tomo en términos de garantía de derechos? Porque hay derechos vulnerados, porque se supone que los chicos y chicas
que terminan en una residencia alternativa a los cuidados parentales, porque de eso se trata los hogares, tiene que ver con un lugar de restitución de derechos, y eso es lo que no está sucediendo, digamos, y por eso decimos que es básicamente lo mismo, quizás esto es más, digamos, el discurso es más abierto cuando hablamos de cárceles, pero cómo se traslada a otras instituciones que atienden a las infancias y supuestamente tendrían que ver con otro tipo de prácticas. Ahí la Luz levantó la mano, pero quería agregar esto, que aún hacia el interior de los hogares existen clasificación para saber quién es, comidas, más peligroso y dónde iría tal o cual adolescente con tales características, en función de dónde podemos alojar a este adolescente con tal y tal característica. Entonces, digo, no solamente hay un sistema que oprime en esto, que vulnera, sino que hay una clasificación interna que está totalmente legitimada. Y eso es aún más peligroso cuando está totalmente legitimado, sistematizado y naturalizado inclusive por las profesionales que estamos hacia el interior de esas instituciones. Sí, Luz, levantaste la mano. No, nada, y que justo que se me venía por ahí cuando trabajábamos en el taller era como, también trabajábamos mucho respecto a la autonomía, cuestiones de autocuidado y entre un montón de cosas que ellos mismos traían al taller. Y siempre cuando consultábamos como cuál era el peor escenario o cuál era el peor lugar en el que estaban o cuál era el que mayor miedo les generaba, en ese caso era el CAME. Era como, lo peor que te puede pasar es ir al CAME porque tiene las lógicas del penal. O sea, es como, tenés horario para esto y para esto, tenés horario para almorzar, tenés la posibilidad de fumarte 2 puchos por día. Si llegás a, no sé, traer un porro, listo, te cortamos la salida a fútbol, te cortamos la no sé qué. Entonces digo, como, en vez de acompañar trayectorias que para colmo ya son complicadas, porque si están institucionalizados es porque hay algún derecho que se vulneró por parte de algún adulto, probablemente dentro de su círculo, o bueno, para estos pibes era así realmente, en vez de acompañarlos, no solo, o sea, es como lo vamos a moldear para que terminen el penal. O sea, básicamente, y yo lo escuchaba y era como, era tristísimo, era como, loco, estos pibes se están preparando para entrar al penal. Y uno respecto a cuando hablamos de los proyectos, uno de los pibes dijo, ¿cuál es tu proyecto? Yo voy a ir en situación de calle. Eso es otro proyecto, literal. Entonces fue como, o sea, listo, estamos como instituciones acompañando a que estos pibes terminen moldeados para entrar al penal y tengan un comportamiento impecable dentro del penal. Y también, digo, los pocos espacios que intentamos acompañar desde otro lugar, de plantear otra posibilidad u otra alternativa, era como, bueno, no, estaban yendo todos los pibes, de repente la mitad se fue al CAME porque se portaban mal, los perdimos. No lo volvimos a ver. Entonces, como digo, estamos también un poco entramadas como profesionales en términos de, además de las condiciones laborales de los salarios, que a toda parte no menor, también eso, las condiciones en las cuales tenemos que construir la intervención para acompañar esos procesos, un poco como entramado, un poco complicado. Yo en esto acotar a lo que decís, Luz, pensaba también cómo se construye un sentido identitario de estas adolescencias en relación a este único proyecto de vida, cómo eso da algún anclaje, alguna identidad, ¿no? En la percepción de un futuro posible, hay una percepción bastante caótica de eso, y también cómo hacia el interior de las instituciones se construye identidad alrededor de esto, digamos. Hay una cuestión que se empieza a fijar, que no es una identidad que se va construyendo, sino que pareciera que está construida y acabada en ese sentido. Entonces, nada, lo pensaba mientras hablaba y decía cómo construir otras alternativas que no tengan que ver solamente con esto. Y cómo posibilitar otras alternativas a veces o permitir, digamos, en algún punto. Yo me acuerdo César González, que bueno, las invitamos a los que no conozcan mucho de él, es bastante interesante, pero él dice, por ejemplo, en su
paso por la cárcel, que los mismos profesionales le decían, bueno, vos para salir de acá tenés que tener un oficio. Con el arte, él había empezado a escribir, con el arte no se sale, vos sos pobre, ¿me entendés? O sea, ¿cómo? O sea, va a tener que ser de la construcción, no sé, tener un oficio, como que también hay en esto de, hay una identidad que se construye y que las instituciones reafirmamos eso, digamos, y no se posibilitan a veces otras. Él dice, por ejemplo, destaca mucho un profe de arte que fue quien permitió que él pudiera escribir, pasarle libros, creo que era de teatro o algo, para que él construyera otra forma de salida, por así decir, si fuese de salida de ese lugar, que no tenía que ver con lo que se les ofrecía a todos. No sé, ayer hablábamos también, no sé si alguna sabe, alguna de las personas que esté en los hogares, cuando cumplen o están cercanos a cumplir los 18, qué cosas se proponen en esa posibilidad de salida, en un momento también, es como, bueno, un tallercito para que sepa, no sé, no sé, sepa Manicuría. barbería, Sí, claro, barbería con y eso manicuría. que se maneje, ¿viste? Como no está puesto ni en la educación, no, bueno, me parece que hay como también una representación social de cuáles son los lugares que deben ocupar ciertos sectores sociales, ¿no? Y cómo las instituciones reafirmamos eso, o sea, las instituciones y las políticas reafirman esa única posibilidad. Y en esta precarización, quizás cómo no va a ser lo que piensa el pibe en vivir en situación de calle. Digo, Me que acuerdo que quizás es la... César también hablaba como del destino de los pibes, como en una fábrica, en la cárcel o muerto. Y cómo lo vamos internalizando esto. Y en cuanto a la identidad, pensaba en esto que decía la Eli y la Luz, pensar también, bueno, ¿por qué un pibe nos plantea de que quiere ser narco? ¿Por qué se identifica con el narco del barrio? Porque lo hemos escuchado. ¿Por qué ser tranza? ¿Por qué ir y pegar un blindado? Una frase que hemos escuchado de los pibes, que quizás puede ser ahí un poco como gracioso para el pibe, pero también hay algo de esto, como de pegarla, vivir bien, y eso va a ser como un golpe de suerte. Esa identidad, de alguna manera, también habla de lo que el Estado está ofreciendo. ¿Qué te ofrece? ¿Qué salida está ofreciendo el Estado? Si terminás en lugares absolutamente más marginales que de los que estás. ¿Qué posibilidades, qué proyectos ofrece el Estado? Y esto no tiene que ver con hoy solamente, esto es histórico, que tiene que ver con la profundización de determinadas gestiones gubernamentales, que se corre un poco más, que se corre un poco menos, pero en definitiva, quienes estamos acá nos venimos planteando, con muchas que hemos hablado, che, ¿qué hay cerca de donde vos trabajás? ¿Dónde puede ir? ¿Qué taller? ¿Qué oficio? Como buscar espacio, no hay, me atrevo a decir que hay muy pocas políticas específicas de la adolescencia. Y algo para agregar cortito, perdón que me extienda, es la edad entre 18, 21, que lo hemos hablado ahí con alguna de las chicas, que es una edad en la que no sos adolescente, entonces el sistema de protección no te alcanza, no te llega, pero también para entrar en adulto, tampoco. No tenés la experiencia, sos pendejo, venís de tal barrio. Entonces, una edad, Claudia Cesaroni habla bastante de este rango, de esta edad, que para las pibas pobres de esta edad, muy pocas alternativas, y se las asocia actualmente con todo lo que tiene que ver con el trabajo sexual o explotación sexual, desde mi posicionamiento, y a los pibes vinculados a las cadenas de venta de sustancias. Entonces es una edad que queda por fuera de todos los sistemas. Y que son, por ejemplo, esto que decía la Gretel recién, de cuando salen las pibas de los hogares, sobre todo las chicas. Hoy no está la Georgie, me parece, que ella su tesis tiene que ver con eso, es una compañera que está acá, que está pronta a recibirse, y veníamos hablando de esto. ¿Qué sucede con las chicas que están en los hogares y que cuando cumplen los 18, ¿dónde? ¿Qué sucede con ellas? Para también poder pensarlo en términos de
de otra categoría que también acá atraviesa, que tiene que ver con lo patriarcal. ¿Dónde van esas pibas? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué alternativas ofrecemos desde la sociedad, pero también desde el Estado principalmente? Sí, ¿querés pasar a la otra? O no sé si alguien quiere... Una Ah, de esa la vi. las, comparto algo un poco con respecto a esto que estás hablando, Ana. Ahora empezamos a trabajar, digo, pues están visibilizados, viste que lo que no se ve, no se nombra y como decían hoy, por ahí nos horrorizamos. Pero, ¿qué sucede con las pibas? Y ahora empezamos a hablar, por suerte le empezamos a poner nombre también a los matrimonios infantiles, digamos. La verdad que por ahí yo les comentaba hoy que trabajo en el Ministerio de Salud y siempre trabajé desde centros de salud y ahora estoy en otra función, pero justamente esto es una problemática invisibilizada, totalmente invisibilizada. Y aparte como hasta con un guiño de decir, bueno, va a tener quien le cuide, va a tener con quien estar, como hasta justificando, digamos, que ese sería el único recorrido que puede tener esa persona en su vida como alternativa a un sistema que la está presionando. Y lamentablemente no se habla, hasta parece que es algo como que lo ocultamos o como que de alguna manera por algún motivo no está presente, pero empezamos a hablarlo a través de las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes instalan estos temas de debate, digamos, porque no salen de las políticas públicas, o sea, esto está ausente en lo que sea políticas públicas, salen de la sociedad civil, salen de las luchas, salen de los movimientos feministas, o sea, realmente me parece que tenemos que empezar a mirar también esta cuestión y empezar a hacerla cada vez más visible como para buscar alguna alternativa. Bueno, eso nomás era. Mirta, a mí me parece un temón el tema de matrimonios o de vínculos tempranos de niñas y adolescentes, y creo que está súper vinculado a lo que venimos hablando, porque tiene que ver con las oportunidades que no genera el Estado y que no las genera, que no propicia con determinadas intenciones, ¿no es cierto? ¿Por qué quienes laburamos en los barrios o estamos vinculados a organizaciones sociales, a un trabajo más territorial, por qué venimos como insistiendo en cuando el Estado no está, aparece el narcotráfico, pero no en términos de políticas de seguridad, sino en términos de identificación o quizás coerción con los pibes y las pibas? Las pibas, por un lado, les sirve a estas redes de narcotráfico vinculadas a las redes de explotación sexual, y por otro lado a los pibes también les sirve como laburantes, ¿no? Entre comillas, laburantes. Y esto de los matrimonios infantiles, que por supuesto está vinculado a los adultos, no se trata de dos pibes en vínculos, sino vínculos de niñas o adolescentes con adultos, normalizando relaciones afectivas, entre comillas también, tiene que ver también con esto del corrimiento del Estado y la no propuesta de algo que tenga que ver con la protección o la garantía de derechos. Porque entonces, si no está el Estado, y así como aparece en lo comunitario el narcotráfico, acá tenemos como pareciera resuelto el desamparo de esas pibas. Aparece un tipo que va a ser una figura adulta, y hemos visto, y acá lo hemos hablado con algunas compañeras, cómo desde los organismos de protección se avalan medidas de protección de niñas con varones adultos. ¿Cómo es que no? Este adulto va a garantizar un muchacho de 35, 36 a una piba de 14, 15
años, o 16, o 17, o 18 incluso, ¿no es cierto? Va más allá de la edad que nos plantea la ley o el Código Penal, sino que tiene que ver con el desarrollo y la trayectoria de vida, las experiencias. Cómo el Estado deposita en un varón y casi que abona un camino para las violencias de género. Esto tenemos todas experiencias en estos acompañamientos, y se corre el Estado, depositando las funciones de cuidado, de protección, en adultos, varones mucho más grandes, con otras trayectorias, y que sabemos que posiblemente sean destinos después de las mujeres que nos vamos a encontrar en las áreas de género, en salud mental, porque conocemos de las trayectorias y sabemos de la dinámica de la violencia contra las mujeres. Entonces digo, está fuertemente ligado el tema de los matrimonios infantiles, no se habla, es real, como vos decís, no se discute para adentro, porque creo que tampoco conviene, y porque también es muy difícil de poder discutirlo cuando no tenemos políticas que puedan garantizar otra cosa. Entonces es muy difícil poder pensarnos como abolicionistas de las cárceles, porque no sabemos qué proponer frente al delito, como sociedad, como gobierno, como Estado. No podemos mostrarnos como abolicionistas de los hogares, porque entonces ¿dónde van los pibes? No podemos mostrarnos abolicionistas de las medidas de protección con estos adultos, porque ¿qué otras respuestas entonces? Entonces esto, digo, también estos encuentros y poder discutir no solamente la ley, que nos parece terrible, quiénes la legislaron, quiénes la votaron, quiénes la discutieron, por qué no escucharon a las organizaciones, por qué no escucharon a los pibes y a las pibas, también habla de que no hay otras propuestas, otras alternativas, otras construcciones. Poder encontrarnos también tiene que ver, creo yo, a los fines de estos encuentros que parecen chiquititos, pero así se empiezan a discutir. El movimiento feminista nos enseña esto. Poder proponer, otras alternativas. No puede ser que la única medida sea el encierro, o sea, vivir bajo los permisos, incluso con un papel firmado por una trabajadora social y una abogada, bajo la autoridad de un varón adulto, más grande, casi con una función paternal que termina en un estado Paternal quizás incestuoso, digamos. Claro. Esto Bueno, que vos decías, Ana, de que difícil también de proponer otras cosas o de correrse, y también las autorizaciones o la licencia social también, que van teniendo ciertas prácticas que son sumamente violentas hacia algunas poblaciones. La otra vuelta también escuchaba, por ejemplo, que cómo hay ciertos, ante el corrimiento del Estado, de la política pública para los sectores más vulnerados, por ejemplo, hay muchas organizaciones de narcotraficantes que están bancando algunas comedores, o no sé, por ejemplo, en el oeste de Godoy Cruz, fueron quienes el año pasado pusieron plata para festejar el Día del Niño. Digo, en este corrimiento del Estado, ¿quién avanza sobre el territorio? Digamos, en este corrimiento del Estado y del Estado que tampoco brinde algún marco o alguna colaboración, por así decir, con las organizaciones territoriales, quienes terminan ganando esos espacios, y qué impacto tiene en la población esto, digo, que grave en esto del corrimiento del Estado, hay alguien que ocupa ese lugar, y quienes terminan siendo quienes ocupan esos lugares, en esto vos más temprano hablabas de ¿cómo se llama, Nacho? El de la garganta poderosa. Leiva. Que dice, bueno, sí. En esto que dice, bueno, frente al ofrecimiento de un trabajo súper precario, con jornadas laborales muy altas, a lo que ofrece ser soldadito de algún narco, de alguna narco, digamos, estamos en una asimetría y en una desventaja muy grande, ¿no? Como que... Luz. Ay, perdón, re pesada. No, pero en esto que hablábamos antes de la construcción del enemigo, ¿no? Particularmente ahora estamos con la relocalización desde la Municipalidad de Godoy Cruz de uno de los asentamientos más grandes, que es Piedra Blanca, y el objetivo de esa relocalización, abiertamente lo dice el municipio, es que desaparezca el asentamiento.
Y en ese proceso de que desaparezca el asentamiento no es desde un lugar de reivindicación de las familias, que tengan una mejor condición de vida. No, es como, se tiene que sacar el asentamiento. Y en esa de sacar el asentamiento como también parte de la política pública que se elige hoy en día, la visión del Estado, que en este caso es el municipio, es como, vos sos mi enemigo, vos me estás sacando de mi casa. Y en ese contexto, es la visión que se tiene del Estado. Entonces, no se está laburando desde, aunque lo intentemos, quienes estamos ahí, que somos todas las que estamos ahí, realmente lo tratamos de trabajar desde ese lugar, pero no es la política que se está haciendo. Quedamos muy entrampadas. Y en eso a todo esto se le suma que el Estado queda como el enemigo y la persecución a esas familias, porque no se está trabajando en el avance de que se tiene que relocalizar ya el asentamiento. Un montón de familias van a quedar afuera, las familias vienen angustiadas diciendo como, bueno, porque claramente las viviendas son 147 y las familias son casi 230, la gente que no entra en esas 147 es como, bueno, ¿y con nosotros qué va a pasar? Yo por ahí me pregunto, Luz, ¿dónde, lo hago como pregunta no generalizada, la organización barrial, ¿no? En esto, ¿cuál es el papel protagónico que puede llegar a jugar? Si es que puede llegar a jugar un rol protagónico, pero me parece que nos queda en esto, como la organización acompañada, digamos, por ciertos organismos o profesionales que van en pos, digamos, de esa organización. Digo, frente a un gigante tan grande como la política estatal, la verdad que no sé si queda la resistencia, la organización, la interpelación hacia esto y crear otras formas, otras alternativas, pero no sé si eso está en el discurso barrial, digamos, en el discurso de la comunidad, no sé si eso aparece. No, porque también en el proceso, en esto del urgente, antes que se acabe esta gestión, esas viviendas tienen que entregarse. Entonces, todo el proceso está siendo tan rápido que no permite tampoco hacer otro tipo de construcción con la gente. Y al contrario, tenés dos grupos familiares particulares que son quienes están manejando dentro del asentamiento. Y es como, vos vas a recibir y vos no vas a recibir. Y nosotros a eso no estamos llegando. Digamos, entonces hay dos organizaciones, pongámosle, que son quienes manejan todo adentro del asentamiento, quienes están copando en realidad la designación de esa vivienda, porque nosotros intentamos hacer la evaluación por un lado y por el otro lado sabemos que es como vos llegás a decir algo y te matamos. O sea, se acabó. Está hacia el interior del territorio, entonces, digo, estás... Sí. Claro, es más complicado el escenario en ese sentido. Sí, es complicadísimo. Pero digo, pensaba esto porque al final... o sea, nosotros como equipo intentamos hacer cierta evaluación, tratar de construir con la gente por un lado y por el otro institucionalmente es como se van a entregar 147 viviendas que para colmo no responden a las necesidades de la población porque estamos hablando, no sé, familias de 15 personas que tienen caballo, chancho, oveja, y le vamos a dar una vivienda así, con 2 habitaciones, si es que tiene un poco de patio, y bueno, que se maneje. O sea, la familia no se va a ir así nada, ahí estamos mal. Pero digo, la política del municipio es como hay que erradicar el asentamiento en un año. Y en el medio si queda gente, y en el medio si no responde a las necesidades, y en el medio si nosotras quedamos entrampadas y nos amenazan y no sé qué, bueno, problema de nosotras, digamos. Sí, un poco en consonancia con el discurso de la Villa 31 en Buenos Aires, digamos, no había escuchado lo local, digamos, desconocía esto totalmente. Estamos Perdón, ¿a dónde se localizan? Esto es, ¿a dónde los relocalizarían? Es justo, es como muy cercano al asentamiento, como en la parte de adelante, más cerca de la estanzuela, digamos. Es un terreno gigante,
Pero bueno, se tiene que erradicar todo el asentamiento, que son 3 sectores, cada sector tiene un montón de manzanas con esos 200, casi 230 familias, y las viviendas son 147 nada más. Así que bueno, sí, está complicado. Se parece a las políticas de erradicación de la dictadura. Viene todo como muy, muy parecido. Igualmente, Sería bonito. historia re larga con eso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo era? No, que Godoy Cruz tiene una historia re larga con eso. Claro, sí. Yo al menos que trabajé en mis primeros trabajos, y además, bueno, las viviendas que entregaban al poco tiempo tenían derrumbes, humedad, que era una historia muy, muy larga. Además de habilitar, no solo eso, sino habilitar construcciones de alta gama. Digo, los barrios más caros de Godoy Cruz están cercanos a espacios aluvionales, y en Godoy Cruz los que levantaban la voz, yo me acuerdo, eran los ingenieros, diciendo, ustedes habilitan cualquier, o sea que hay todo un tema, pero bueno, tiene que ver con el Estado y el poder que ejerce sobre los territorios, digo, más allá de que sea Godoy Cruz o quién, y bueno, y también a veces algunos procesos son expresión de lo débil que pueden estar las comunidades, quizás, como hicieron alusión a la Villa 31, bueno, vos ahí también tenés una trayectoria de muchas organizaciones laburando y que se levantan, Sí, nada, sobre todo de migrantes. que pueden decir esto es así, nada, y darle otra complejidad y otra incluso batalla al mismo Estado. Tal cual, sí, sí. Pero bueno, me hizo acordar, Luz, porque sí, quedás como en un escenario de mucho desamparo en ese tipo de abordajes, de movimientos territoriales. Está de moda, aparte, no es solo, me hizo acordar en los CENS, se hablaba hace 2 años de relocalizar, y todo el mundo, y ¿qué es relocalizar? Y en concreto era cerrar CENS y juntar. Claro. Justo, le ponen un nombre a las Recortes, cosas para generar cierres de espacios que son vitales, que producen trabajo, que tienen una cierta forma. Lo caótico no gusta. O sea, cuando vos no podés explicar todo desde el número, esto que decía Luz, hay familias que tienen chanchos, caballos, no sé qué, eso es caótico para ciertas modalidades de Estado. No queremos ese caos y no lo queremos cerca de ciertos lugares donde determinada población de Mendoza atraviesa para llegar a viviendas de bienestar, digamos, por ponerle un nombre. No queremos que eso se vea. Entonces, bueno, en todo esto que van hablando, yo la pregunta que me suena todo el tiempo es las lógicas del cuidado, digamos, como que no se pudiera hablar nunca del cuidado, de que una acción tiene que ver con cuidarnos y con cuidar al otro, y que eso tiene un sustento ético, digamos. No estamos en un estado que se haga esa pregunta, y yo creo que hay que empezarlo a interpelar, o sea, a decir, bueno, tu ajuste no me cuida. Es un descuido. ¿O cuánto te cuidó el ajuste que vos elegiste? Que quede el cuidado, porque la gente cuando vos empezás a hablar del cuidado, algo tiene que resonar, o algo de las experiencias más tempranas, o de esto mismo que yo decía, el amparo o el desamparo, algo activa en vos cuando vos vas a un escenario y la profesional dice, no, pero acá los pibes los cuidamos, y las madres se quedan, sí, no los cuidamos, no, che, no, pará que yo te voy nos cuidamos, vení, te acompaño hasta la puerta, te ayudo con el pibe, con el bebé, y algo empieza a sonar en la corporalidad, incluso yo creo en esa potencia, en la gestualidad de los cuidados. Entonces, bueno, creo que no hay que dejar de interpelar, de decir, esto no nos cuida, esta elección que recortó, en realidad te dejó vulnerable, si no fue a vos, fue a tu vecino, fue al de al lado, fue al de enfrente, y no dejar de
de decirlo, de expresar ese derrumbe, porque callar no es la vía, digamos. Ay, no sé, porque hablaban mucho de, bueno, ¿y qué estrategia? La verdad es que yo no tengo ni idea, pero por lo menos iba a abrirla, decir, es lo que se me ocurre, no sé. Sí. En esto, Belén, que decís, no, que en esto pensaba, spoileaste nuestro tercer encuentro, te adelantaste un poco y te agradecemos un montón, porque va a estar... Está buenísimo que puedas estar dentro de 2 semanas. No, también pensaba que nos hemos pasado un poco del horario y no sé, las invitaba por ahí a, no sé, es una propuesta que tiro ahora de manera espontánea, pero quizás retomar la última parte en el encuentro que viene, que nos quedaron algunas cosas afuera y arrancar luego con el módulo 3, pero es porque quizás ya las compañeras se están retirando y esas cuestiones. Ah, no, porque por ahí yo lo que iba a vincular como rápidamente, que la plaquita de vecinocracia vinculado a las políticas de vivienda, que tiene que ver con la relocalización, cómo se va construyendo este enemigo interno, poblaciones que son trasladadas desde las políticas de hábitat y vivienda a lugares que no se les consultó, donde no se trabajó previamente, en donde después quedan este barrio, no sé, construyendo un muro o pidiendo que se erradique el barrio Castro de Guaymallén, por ejemplo, como ha sido desde, no sé, 1989, están pidiendo que el barrio Castro lo saquen. Y son los vecinos los que lo están pidiendo. Algunos gobiernos hacen caso en época electoral y otros no tanto, pero son siempre estas poblaciones sobre las que cae y que está vinculado con esto del enemigo interno o quiénes son los sujetos peligrosos o los sujetos de castigo. Incluso hasta las escuelas que se construyen cercanas son, no, las escuelas de los bandos. Escuela es escuela, van los pibes de tal barrio, de tal asentamiento, entonces esos pibes se portan mal o te van a robar. Digo, cómo se va construyendo una identidad alrededor de eso. Rápidamente esto, para que no nos quede para después, porque ya quizás lo otro es más vinculado a lo penal, pero este autor, chicas, está piola, por ahí tomar este concepto específicamente. Él ha escrito un libro, de hecho, específicamente sobre la vecinocracia. Es un militante que ha hecho investigaciones en conjunto con organizaciones barriales y que trae este concepto de vecinocracia y de algunos conceptitos adentro, que ahí lo hemos puesto en algunos puntitos, y que tiene que ver con lo comunitario y la construcción de esta identidad de los pibes y las pibas peligrosas, pero además a esto le agrega no solamente no solamente estudia la identidad, sino que él empieza a profundizar cuál es la tensión o qué sucede con la construcción de identidad en los mismos pibes y en las pibas. Este pibe que se define como soy el pibe chorro. ¿Qué se va generando en los territorios? Y de ahí las instituciones cómo van interviniendo, que por lo general son trabajadoras sociales que se desempeñan en el ámbito comunitario, armando murgas, ollas populares, merenderos, comedores, cómo van cintureando algunas cuestiones que van surgiendo en la comunidad. Y está un poco vinculado a lo que decía La Luz, porque son justamente algunos vecinos y vecinas las que piden más seguridad, los que piden una garita de seguridad en la puerta del barrio, los que piden cámaras de seguridad, los que piden un patrullero, los que piden reuniones con el comisario para ver qué se hace con estos pibes. Y larga algunos conceptos que me parece como uno importante, que es el primero del buen vecino, que empieza, o el vecino de bien, diría yo, que es poder diferenciarse del bando o del pibe que es del sospechoso. Y el olfato social, que él lo utiliza, es una categoría que él construye alrededor de este saber prejuicioso que se activa en la vida cotidiana, de ver un pibito con visera caminando por la calle y poder alarmar o alertar a los vecinos y a las vecinas para dar intervención a los mecanismos penales exclusivamente. No se le avisa a la señora que tiene el merendero, no se le avisa a la mamá, a la señora que está siempre con los pibos o la escuelita de fútbol, sino que se llama directamente a la policía. Pero ya se han generado
vínculos con la policía de parte del territorio. Ya se hicieron asambleas y reuniones en la calle con el comisario para ver qué se hacía, y el comisario les dice, acá tienen mi teléfono, cualquier cosita me mandan un WhatsApp. Entonces, esto es el olfato social, que él dice, bueno, yo me doy cuenta cuando este pibe viene y me quiere robar, o anda, pasó muchas veces por enfrente de mi negocio, este está pispeando porque quiere pasar un dato, o mañana entrar en la noche. Bueno, esto es el olfato social. Y después lo otro que tiene que ver con la cultura de la delación, básicamente es delatar. Tiene que ver con crear grupos de WhatsApp en donde está la policía, mandar fotos de los pibes en las esquinas, pibes que están quizás escuchando música, fumando, tomando una birra, sacar fotos, mandar, inmediatamente caigan preventores. En nuestra provincia son los preventores los que tienen esta función muchas veces, y que bueno, cabe aclarar que en Capital están usando Taser los preventores. Digo, para poder pensar también cómo estas lógicas, el ojo alerta de Capital, un mecanismo que se activó con una cartelería y un financiamiento de vecinos, si hay algo que te genera sospecha de que hay algo que te pueden robar, alerta a este número. Entonces se van armando las alarmas comunitarias, y que esto no es una cuestión de los barrios privados, no es que sucede en el Dalvian, sino que estamos hablando que puede suceder en cualquier barrio obrero o cualquier barrio popular o no, ¿no es cierto?, que atraviesa las clases sociales. Y después la ceremonia de degradación moral tiene que ver con los linchamientos, y lo que va a decir este autor es que los scratches que se suelen hacer, sobre todo en Facebook, que se usa mucho más para esto, no buscan detener el delito, sino lo que tiene que ver es con quitarle la condición de sujeto o de pibe o de piba a quien están escrachando. Y que si lo agarran, hay que pegarle. Y después entregarlo a la policía, porque eso es lo más justo. Aparecen todos estos discursos de justicia por mano propia. En este sentido, lo que va a plantear es que cómo esa identidad que se le va generando a los pibes y a las familias, porque es el hijo del que está preso, porque es el hijo de la menganita, de la tal, y empieza como a armarse toda una cuestión alrededor. Después se le lleva al intendente una propuesta. Queremos que levantes un muro, queremos que cierres el barrio, queremos alarma comunitaria. Se empiezan a ver políticas muy chiquititas a nivel municipal tendientes a la punitivización. Entonces, en esto que decíamos, que cómo se va abonando el camino para que intervenga el sistema penal, esto también a nivel comunitario. Entonces después dice el autor, después la policía va a pescar a una pecera, y sí, porque básicamente ya se ha construido, incluso hay armado de causas en esos espacios por lo general, para que también puedan justificar la intervención policial de la forma más brutal posible, y ahí tenemos el ejemplo del gatillo fácil, ha llamado gatillo fácil, en manos de la policía, y la justificación de los medios de comunicación, que era lo que veíamos recién con Zaffaroni, con esto del espectáculo de los medios. En esto, Ana, como que yo lo pienso como pregunta. Digo, la exposición de este escenario está sucediendo, es una realidad, ¿no?, concreta. La creación de desidentificación con la comunidad. La pregunta sería, ¿cómo empezamos a lograr procesos de identificación nuevamente con el vecino, la vecina y la comunidad? Porque si justamente se están intentando socavar esos lazos, bueno, ¿cómo volvemos al sentido de comunidad? Digo, porque pareciera que en esto de que la policía arma alianzas, o los pibes y las pibas se empiezan a sentir identificados con lo punitivo, si se quiere, o los vecinos, o mismo lo que contaba la Luz, bueno, hay dos organizaciones dentro de un mismo barrio. Bueno, ¿cómo hacemos para desandar eso? Desandar en el sentido de o desandar o construir, cómo nos empezamos a sentir identificados e identificadas nuevamente con la comunidad, con esos lazos que tienen que ver con la identificación de que el otro, la otra, es justamente un par y no es un enemigo. Pensaba en eso cuando hablabas, digo, se está sucediendo este proceso
Yo traigo como mi Dale, experiencia quizás más autorreferencial, pero un poco el aprendizaje de quienes en los 70 trabajaban en lo comunitario, tiene que ver con interpelar, y vuelvo a lo que decía la Belén, con los cuidados. Y de que si es seguridad o no, y poder pensarlo en términos de salud y educación. Creo que recuperar las dos nociones de salud y educación nos permite poder pensar otras formas de ser en comunidad. Entonces, si pensamos qué es lo que hay en el barrio y cómo está funcionando, ¿está el centro de salud? ¿Hay profesionales? ¿Qué se está atendiendo? ¿Cuáles son los problemas de los pibes? ¿Cuáles son las situaciones que hay? Bueno, creo que cada territorio, por supuesto, tiene sus características, sus dinámicas, su historia, pero al margen de eso, creo que hay cuestiones que tenemos que retomar de nuestra propia disciplina, que tiene que ver con los derechos, pero fundamentalmente, más allá de la salud y la educación, también estar en vigilancia nosotras, y no caer en una romantización de la comunidad, como la comunidad con lazos solidarios, una comunidad que se cuida, porque eso lo podríamos haber pensado en otros momentos en donde el lazo social se daba de otra manera. Hoy nos encontramos con una ruptura de esos lazos y con un individualismo que va calando de otra manera. Habrá que pensar nuevas formas. Creo que en principio poder reconocer y qué es lo que no, que por ahí no, es como fundamental. Así como va ganando territorio o terreno, lo penal, la policía, también tenemos iglesias evangélicas que por ahí tienen que ver con esto que decía Mirta, de los matrimonios infantiles, poder pensar cuáles son las lógicas que quizás habrán referentes de iglesias que para algunos momentos es adecuado laburar y cumplen funciones de cuidado, de protección, incluso desandan estos estereotipos de pibes y pibas, y habrá momentos en los que tendremos que darnos discusiones en términos de educación, de decir, bueno, ¿para dónde? ¿Qué acuerdos que sí y que no? Creo que quienes estamos, bueno, la Marianela también está en espacio La Luz, es algo que creo que ellas también, lo hemos charlado en algunos espacios, nos venimos interpelando porque también el Estado no está garantizando un respaldo para quienes estamos ahí en esos espacios. Entonces es como muy grande el monstruo para lo que podemos hacer desde los espacios. La salida, siempre voy a repetir lo mismo, que tiene que ver con la organización, con pensarnos con las vecinas, los vecinos, y desandar por ahí estos estereotipos de los pibes y las pibas, que habrán lugares en los que los pibes dicen, acá me siento cuidado. Es la biblioteca, es el merendero, es el profe de la escuelita de fútbol, será con ellos que habrá que trabajar, pero sí pensar en que el comisario está difícil que pueda garantizar algo que no sea jodido para los pibes. Bueno, me parece que estamos con el tiempo ya ajustadito para un viernes a esta hora. Por ahí, si están todas y todos de acuerdo, la idea es como quizás retomar algunos puntos, si es que han quedado, digamos, si es que ustedes, no sé, le quedaron dudas, inquietudes o algunas discusiones, lo podemos charlar al principio del próximo encuentro. Digo, si tienen algo para aportar, seguro, pero para acotar, agradecerles por el encuentro, por estar, por la participación. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, por los chicas. apoyos. Gracias, compañeras. Nos encontramos pronto. Nos vemos en 15 Gracias, días. nos Gracias. vemos. Chao, muchas gracias.